La historia del antiparaíso de las Islas Marías como prisión llegó a su final, y con él el silencio del agudo clarín que todos los amaneceres propagaba sus notas al viento para llamar a un nuevo día. El sábado 9 de marzo de 2019 salió el último de los presos y también los pocos familiares que quedaban. Sin embargo, en el lugar aún persisten las energías de quienes se fueron y desde luego la presencia de los servidores públicos que permanecieron algunas semanas más hasta su reubicación. El complejo penitenciario, enclavado en el Océano Pacífico, en dirección de San Blas, Nayarit, cerró tras casi 114 años de oscurantismo, desde que la isla María Madre se convirtió en cárcel. Desde entonces, solo se conocía de leyendas, novelas y versiones oficiales de las diferentes etapas que tuvo la llamada Tumba del Pacífico. Las primeras descripciones de ese territorio, que data de 1905, en la era porfirista, hablan de un sitio marginal, punto de relegación para los indeseables del régimen político y después para los etiquetados como antisociales incorregibles que debían estar lo más alejados de la comunidad. Aunque en el presente, y desde hace algunas 4 décadas, ya no se trataba de un penal para los reos más peligrosos de México. Para llegar a la isla, hubo que dedicar más de 7 horas de travesía sobre el mar y el desembarque en el muelle de guerra de nuestro destino. A pesar de haber quedado vacía, los protocolos de seguridad, tanto de marinos como de custodios, se cumplieron a rajatabla. Pase de lista para abordar. Sáenz Martínez, Luis Carlos. Y revisión de canes sobre equipajes. Y el registro de ingreso a la isla en la aduana de personas. En el puerto de Valleto, capital y sede del gobierno del complejo carcelario, se advierten los estragos del huracán Huila, que impactó brutalmente el 23 de octubre de 2018, y donde aún se apreciaban los escombros de los daños, uno de los motivos del cierre del presidio, junto a los altos costos de manutención de los internos y la ideología de las actuales autoridades respecto al lúgubre pasado del lugar. Los penales del complejo, los mejores calificados hasta su final por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constaban de instalaciones de baja seguridad, como el Ceferezo Morelos, el más cercano a Valleto, donde los privados de libertad vivían en pequeñas casas o búngalos. Aún quedan vestigios de la industria camaronera, que era una de las diversas formas de proyecto productivo que tenían los presos isleños. Y desde luego, el casco tipo hacienda del almacén de la Salinera, que existió desde antes de que la isla fuese cárcel y que en sus primeros años se convirtió en uno de los más crueles castigos de trabajo forzado. Un tiempo se envió a los peores criminales y en las épocas más recientes algunos de los delincuentes de alta peligrosidad a quienes construyeron el ceferezo Laguna del Toro de máxima seguridad, de donde a pesar del control llegaron a registrarse fugas. Hoy, las celdas quedaron vacías, y con ellas la costosa inversión del paso de la colonia penal a complejo penitenciario que llegó entre 2008 y 2010. Tuvo capacidad hasta para 8,000 privados de libertad, que en los últimos años fue reducida a solo 5,000, pero al final solo quedaban poco menos que 600, a quienes reubicaron en prisiones de sus estados de origen. En la isla se quedaron algunas huellas de los prisioneros en grafitis u hojas que contienen escritos o poemas, y sus murales artísticos, algunos clavos o ganchos que servían para tender sábanas o trapos que les dieran privacidad, gatos de todos los tamaños que deambulan con hambre buscando a quienes antes de marcharse les daban alimento. En Laguna del Toro se quedaban quienes tenían problemas de disciplina o eran clasificados como conflictivos, personas con trastorno de antisocial, generalmente más jóvenes. En los ceferezos Aserradero y Bugambilias estuvieron quienes rozaban la fecha de compurgar su condena y se albergaba a las familias que eran autorizadas para que les llevaran a su interno de cualquiera de los penales. Con el cierre de la isla María Madre, se anunció un ambicioso proyecto de convertirle en un centro cultural y ambiental que aún está en veremos su consagración.